hoy vamos a hablar de temas que me dijo, pero también de los pasos siguientes, entonces de los requisitos necesarios para seleccionar miembros comisionados y comisionadas que sean de acuerdo con el OPCAT. Quiero recordar, homenajear, poner en nuestro corazón y en nuestro recuerdo a todas las víctimas de la tortura en los años del terrorismo de Estado y de todas las situaciones por las que ha atravesado Paraguay, y hacer de cada momento de nuestro trabajo una lucha permanente para que la tortura y los tratos humillantes, degradantes, no sean nunca más una práctica en Paraguay. Las situaciones políticas que estamos viviendo ponen en riesgo toda esta situación, y tenemos necesidad de afirmar cada vez más los derechos humanos y hacer que cada uno de los sitios en los que trabajamos, los sitios históricos, ya que están en proceso 2 museos, el de Cordillera y el de Concepción, así como otros centros de memoria, que se puedan convertir en sitios de conciencia para enseñar a las nuevas generaciones lo que significa la tortura en las sociedades que destruyen las bases mismas de la democracia y dejan y transmiten ese dolor de generación en generación. Y me encuentro en un proceso como testigo donde uno no puede venir a hacer lo que tenía previsto hacer si no entiende, y es algo que todavía no entiendo lo que está pasando en las dimensiones, y veo que también pues dentro de este proceso, si se puede llamar así, hay un día muy especial que no merece ser perjudicado, embarriado, utilizado o legitimado. Es el Día de las Víctimas de la Tortura. Y me parece que hay que partir aguas y que las víctimas merecen un espacio que es solo de ellos, de ellas, las víctimas que ya no están, las víctimas que siguen estando y las víctimas que seguirá habiendo en el futuro. Y una de las cosas que las víctimas de la tortura se merecen también es que se den las luchas por la defensa de la institucionalidad, porque las víctimas fueron víctimas por falta de institucionalidad. De lo contrario no hubieran sido víctimas. Si la justicia hubiera funcionado, si los sistemas penitenciarios funcionaran bien, etc., no habrían víctimas, o por lo menos no en la dimensión en que las entendemos, a las víctimas de la tortura. Entonces las causas más nobles, como la defensa de la institucionalidad, merecen las luchas que ustedes crean que deban de dar como sociedad civil, como ONGs o como personas. Pero también hay que pensar en cómo dar esas luchas estratégicamente y cómo no perjudicar a las víctimas y que haya más víctimas. Entonces, a mí me han pedido dar unas palabras el Día de las Víctimas de la Tortura, lo que no es muy fácil. No es muy fácil en ningún contexto. No es muy fácil cuando uno no ha sido una víctima de tortura. No es muy fácil cuando uno se ha visto favorecido con el tema de las víctimas de la tortura, porque de una u otra manera, cuando uno trabaja por las víctimas de la tortura, es un beneficiado de una causa, y sin ser víctima, pues ha obtenido dividendos de eso. Entonces, yo creo que quien se merece más venir a dar las palabras es cualquier víctima de las luchas que dan. Sin embargo, me han pedido pues un apoyo, pues decir algunas palabras que las digo en nombre del proyecto. Me han invitado a decir unas palabras para conmemorar el Día de las Víctimas de la Tortura en Paraguay. Nada más difícil, porque creo que este es un espacio que solo las mismas víctimas merecen. Los demás, nosotros, los testigos, no sé si hicimos todo lo que teníamos que hacer. No sé si nuestros silencios o inercias o nuestra misma complicidad pasiva alcanzan para merecer estar aquí. No sé si en su nombre hemos tenido demasiados dividendos. Nada mejor entonces, ni más justo, que leer hoy las palabras de una víctima calificada,
como de por sí lo son todas las víctimas de tortura. Alguien que se nos fue, pero que dejó sus testimonios para que no los olvidemos. Alguien que nos dijo que a pesar de haber sido víctimas, se debían mantener siendo alguien. Y hoy, en este día, sobre todo, siguen siendo alguien. Alguien quiso ser justo, no tuvo suerte. Es difícil la lucha contra la muerte. Alguien limpia la celda de la tortura, lava la sangre, pero no la amargura. Esto es un extracto de Alguien, de Mario Benedetti. Porque son ellas las víctimas las que han puesto la carne, la piel, el hilo y el chorro de sangre, la ansiedad, los segundos eternos de su angustia infinita en tiempos que no son reales para la mente y cuerpos encerrados en las mayores de las perversiones humanas. Pero la tortura no está solo en el encierro, ni es aquella que al menos permitía diálogos con el carcelero. Pedros y capitanes los hay y los seguirá habiendo, pero hay otras víctimas de tortura, pero ya no en el encierro, sino a cielo abierto, tan abierto como el horizonte que las fronteras permiten. Son los miserables, los de un tal Víctor Hugo que tienen la necesidad de estar ahí siempre, al margen, en la llanura, en la calle, pero también en la ribera de los ríos que en invierno desaparecen. Son los invisibles, los sin tierra, los sin nada, pero hoy ya no son los olvidados, porque hoy y en su nombre es por quien quitan y ponen presidentes, los presidentes de todos nosotros, pero al final no de aquellos ni de aquellas. Hoy esas otras víctimas son útiles y necesarias. Muchas gracias.